límite de La Paz con el Beni es la parte tropical que tiene La Paz, ¿cierto? El Beni, al Beni lo divide un río, entonces en esa zona no se puede cultivar la caña de azúcar y tiene problemas hasta ahora. Eh, Hasta ahora pueden procesar ni siquiera el 50% de su capacidad por falta de caña. Y ese ingenio, que es de la misma capacidad que el ingenio Aguaí, costó 3 veces más. O sea que seguramente ha habido sobreprecio, pero también me imagino cuánto costaría llevar todos los equipos y maquinaria a esa zona, que es el único camino que hay, es el camino que va por los Yungas. Que es un camino pero muy accidentado, ¿cierto? Puro curva y un camino muy angosto. ¿Cómo habrán hecho para llevar los trapiches y las máquinas que vienen ya armadas para instalar el ingenio? Entonces, todo eso han hecho que sea muy caro y que además no pueda trabajar, pues, ¿cierto? Y así hay muchos ejemplos. En Villamonte se instaló una fábrica de aceite y resulta que cuando quisieron sembrar soya en Villamonte no tenía, el suelo no era apto para sembrar soya, o sea que no pudieron sembrar. Y también la fábrica de aceite tuvieron que venderla y fracasó, no funcionó bien. Y así hay muchos ejemplos de localizaciones con criterios políticos y no con criterios técnicos. Entonces, cuando hablamos de localización, hablamos de una macro localización y una micro localización. Macro localización es cuando una empresa o una corporación, normalmente las empresas grandes, definen hacia dónde van a ir. Me imagino que Toyota, por ejemplo, tuvo que decidir dónde puede poner su fábrica, ¿cierto? Un mercado grande es Sudamérica, pero ¿en qué lugar es, es importante para localizar su planta? Entonces, Toyota decidió localizar su planta que va a instalar en Sudamérica, una en Brasil y otra en Argentina, ¿cierto? Brasil es el país más grande que hay en Sudamérica y, bueno, instaló otra también en México. Y así deciden en esa macro localización. Esos son lo que se define en macro. Me imagino que las empresas de Estados Unidos también definieron localizar sus empresas en el Asia y dónde buscaron en el Asia, en el país más poblado, que tiene más mercados, como la China. Además de que la China pudo darles ventajas, ¿cierto?, para que puedan localizarse. Entonces, a eso se llama localización, en la macro localización, o sea, cuando se ven países donde pueden localizarse. Pero, por ejemplo, si Toyota se localiza en Brasil, ¿dónde? ¿En qué parte de Brasil? Brasil es muy grande, entonces en Río de Janeiro, en San Pablo, en Belo Horizonte, en qué estado de Brasil? A eso ya se llama la microlocalización, ¿cierto? Incluso cuando ya está ubicada la ciudad y dentro de esa región, en qué parte de la ciudad se puede localizar. Y para eso también, para esa definición se llama microlocalización.
Pero ¿cuáles son los aspectos que se tienen que considerar para la localización? Para localizar una fábrica. Entonces, son factores. Siguen llegando, sí. Hay dos factores que básicamente definen la localización. La materia prima, en cuanto a su disponibilidad de materia prima, y el mercado, o sea, la cercanía a los consumidores, a la demanda, a los que van a consumir el producto, ¿cierto? A eso se refiere el mercado. Entonces, materia prima y mercado a veces definen el punto de localización. Hay empresas que necesariamente tienen que estar cerca de la disponibilidad de materia prima. Por ejemplo, las fábricas de aceite que utilizan soya o granos para la extracción del aceite, tienen que estar cerca o accesible a los cultivos de soya. Por eso que la mayoría de las empresas o están en el parque industrial o están en el norte, ¿cierto? Donde se produce la soya. Difícilmente pueden estar cerca del mercado, o sea, de donde lo consumen, porque el aceite se consume, es un producto de consumo masivo. Entonces, no tiene tanta influencia el mercado, sino más la materia prima. Sin embargo, hay otro tipo de industria o de fábrica en el cual el mercado es mucho más importante. Por ejemplo, una fábrica de confecciones. La fábrica de confecciones donde las materias primas son importadas, eso no puede estar cerca de la materia prima, pero sí lo más cerca o accesible a los mercados, ¿cierto? Se da el caso de que hay muchas talleres de confección en los mismos mercados, en los mercados donde se vende la ropa. Por ejemplo, en el Mutualista, en la Ramada, y donde más hay es en Barrio Lindo, en la feria de Barrio Lindo. Entonces, por supuesto que hay otras que están en toda la ciudad, pero están dentro de la ciudad, no hay unas que estén fuera de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ahí en esas empresas prima el mercado. Entonces, una fábrica de jugos de fruta, por ejemplo, ¿dónde se podría instalar? Las alternativas podrían ser el Torno, ¿cierto? Orongo, no sé si Cotoca, no creo que Cotoca, Montero, la zona norte, ¿no es cierto?, que son productores de cítrico. Entonces, en una de esas, en esos lugares tendría que estar ubicada una fábrica de jugo, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros factores definen? Tiene que haber infraestructura, o sea, vías de acceso al lugar. ¿Cómo son las vías de acceso? ¿No es cierto? Hay asfalto, hay caminos de tierra, ¿cómo son los caminos? Otro de los factores que hay que considerar son los servicios. Los servicios, hay energía eléctrica, gas, combustible, agua, alcantarillado, teléfono, internet y otros, ¿no es cierto? Si se tienen disponibles todos esos servicios donde se pretende localizar. La mano de obra también es importante. Hay disponibilidad de mano de obra en los lugares, en las alternativas donde se puede localizar. Siempre cuando se habla de mano de obra es importante, ¿cierto?, ver si en el lugar donde se va a localizar o cerca hay
institutos de capacitación, si hay universidades, si hay tecnológicos, etcétera, ¿cierto? Si hay centros educativos. ¿Para qué? Para tratar de conseguir la mano de obra calificada. Importante también ver si en el lugar que se quiere localizar, en el municipio, tiene incentivos fiscales. Incentivos fiscales en cuanto a liberación de pago de impuestos. Por ejemplo, en Guarnes y Montero, los parques industriales de Guarnes y Montero, hay una liberación de impuestos porque 10 años, creo, no pagan impuestos a las patentes y otros impuestos que son municipales. También hay que ver los factores políticos. ¿Cuál es la política de gobierno para el fomento de ciertas industrias o sectores industriales? ¿Cierto? Hay gobiernos, el de aquí no, pero en otras partes hay gobiernos que fomentan y dan créditos, dan algunas facilidades para que se instalen cierto tipo de industria en ciertas regiones. También los factores sociales, cómo son las costumbres, las culturas de los pueblos, si los pueblos son pacíficos o son conflictivos, ¿no es cierto? Hay muchos pueblos que de por sí son conflictivos. Aquí tenemos muchos ejemplos. Difícilmente alguna industria seria pueda instalarse en el Chapare. Solamente están ahí los bananeros que han podido, lo que hacen banana, y creo que las piñas también, que han podido existir, ¿no es cierto?, de alguna manera, porque los cocaleros no han podido sacarlo, ¿cierto? Y así hay varios pueblos que son, que tienen, que son pueblos conflictivos, ¿no es cierto? O otros pueblos que son buenos, que son pacíficos, donde se puede conseguir mano de obra, donde se puede conseguir una colaboración de los pueblos. Para ello, las empresas tienen que desarrollar programas de asistencia social para el pueblo, ¿cierto? Programas empresariales se llaman, empresariales sociales. Y algún otro factores que se podrían considerar para esos factores especiales. Pero normalmente son estos factores, ¿cierto? Materia prima, mercado, infraestructura, servicios, mano de obra, incentivos fiscales, factores políticos, si hay factores sociales y otros. ¿Cómo hacemos para tratar de que no sea subjetivo y tratar de que primen la racionalidad y la técnica, ¿cierto?, cuando se decide una localización? No se puede eliminar 100% la subjetividad, porque cuando damos calificaciones también hay una cierta susceptibilidad y hay una persona que puede calificar 10, otro 8, otro 7, dependiendo de algunos criterios, ¿cierto? Por lo tanto, es importante de que estas ponderaciones que les voy a explicar o este estudio la hagan entre varias personas, por lo menos 3, para poder tener criterios diferentes y poder consensuar, y que no sea tan subjetivo, para eliminar la subjetividad. Entonces, a cada uno de estos factores se le da la importancia, y en función de la importancia se le da una ponderación. La ponderación es hasta 100 puntos, hasta 100, ¿cierto? Una ponderación que la sumatoria sea 100. Y entonces a los más importantes se le dará mayor valor, mayor ponderación. Por ejemplo, en este caso,
A la materia prima se le da un valor mayor del 40%. ¿Por qué? Porque se piensa de que la industria tiene que estar cerca de donde hay materia prima. Sin embargo, el mercado, que también es importante, se le da un 20%, ¿cierto? Esto normalmente se le da la ponderación en porcentaje. Aquí 40%, 20%. La infraestructura, si tiene, ¿cómo pesa la infraestructura? Por supuesto que pesa un 10%, ¿cierto? Si tiene los servicios, un 10%. La mano de obra, 5%. Incentivos fiscales, 5%. Las políticas que pueden existir, 5%. Los aspectos sociales, 5%. La suma total de esto va a dar 100%. ¿Sí? Normalmente estos valores no cambian, estos de acá. Los que se invierten pueden ser estos valores. Quizás una empresa donde el mercado es más importante pondrá 40% del mercado y 20% de la materia prima. Entonces, y existen las alternativas. La alternativa 1, 2, 3, las dos alternativas tenemos aquí. Pero puede haber N alternativas. Qué sé yo, aquí alternativa 1 puede ser en el norte y la alternativa 2 puede ser en el torno, digamos, ¿cierto? Siguen apareciéndose. Entonces, aquí ya para cada alternativa le damos la calificación. ¿Qué quiere decir? Si en la alternativa 1, que puede ser en Montero, ¿cierto? Hay la materia prima. Si hay la suficiente materia prima, le damos la calificación de 10. La calificación es de 1 a 10. La máxima calificación es 10. Entonces, si hay la materia prima en la alternativa 1 le damos 10. Si en la alternativa 2 hay también materia prima, le damos 10 también. ¿Qué magnitud es el mercado? Por decirle, ¿no es cierto? Si no tiene mucho mercado en esa zona para el producto, tendrá que ser 8, ¿no es cierto? Y si tiene el mercado suficiente, tendrá que ser 10, ¿no? Entonces empezamos a calificar. En infraestructura, existen los caminos adecuados, le pone 10. Si hay caminos de tierra, no todo es asfaltado, bueno, se le pondrá 8, ¿cierto? Tiene todos los servicios, agua, luz, teléfono, etc. Normalmente todos los dos lugares tienen servicios, quiere decir, se le pone 10. La mano de obra, más difícil es conseguir mano de obra en el torno que en Montero, ¿cierto? Por decirle. Entonces, 8 y 10. ¿Hay incentivos fiscales? No hay incentivos fiscales en el torno, sin embargo, en Montero hay incentivos fiscales, se pone 10. ¿Cómo es la política? En la política afecta a los dos, entonces 10 y 10. Aspectos sociales. De repente en el torno es poco conflictivo y menos en Montero, no sé, eso va a tener que ser evaluado, entonces 5 y 10, ¿no es cierto? Entonces la multiplicación de la ponderación por el puntaje de cada una de las alternativas, este es 4, es 40% por 10, es 4, ¿cierto? Entonces se le da el puntaje ponderado, cada uno que es multiplicando la ponderación por el puntaje. La sumatoria de eso le da un valor. El que tenga el mayor valor es el lugar más adecuado para instalarse, ¿no es cierto? Es el lugar más adecuado. En este caso, la alternativa 2 es el lugar más adecuado.
Pero hay un último factor. Por ejemplo, aquí de 9 a 9,8 la diferencia es muy poca, ¿no es cierto? Los dos lugares son casi parecidos. Pero hay un último factor que define. ¿Qué piensan que no lo he tomado en cuenta aquí? A ver, ¿quién se le ocurre algo? El clima. ¿El clima? No. No, el transporte está dentro de los servicios, ¿cierto? Dentro de la infraestructura. Población. Ese es el mercado, ¿no? La población, básicamente el consumidor, donde hay más población, hay más consumo, más mercado. El precio del terreno. En este caso, por ejemplo, de 9 a 9,8, las diferencias son muy pocas. ¿Qué puede definir que yo me instale, la planta se instale en el Torno o en Montero? El precio del terreno, ¿no es cierto? El precio del terreno sí es mucho más barato en el Torno, cuando me instalo en el Torno, pues, ¿por qué? Porque no hay mucha diferencia en puntaje entre uno y el otro. 9 a 9,8 casi no es ni uno, ¿no es cierto? Ahora, si hubiera una gran diferencia, aquí es 9,8 y en el otro es 4 o 5, bueno, ahí no hay discusión, ¿no? No hay discusión. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe una consulta. Ahí en la tabla, en cada una de las alternativas, la calificación máxima para cada una es 10, ¿no? La calificación es 10, lo máximo. Ah, ya. Es decir, si tiene todas las condiciones, en este caso, si hay materia prima, en los dos lugares hay materia prima, 10. El mercado sí es más chico, el mercado en el Torno que en Montero, entonces Montero tiene 10 y el otro tiene 8, ¿cierto? Entonces, pero es importante esto porque a veces hay una tendencia, ¿no? El evaluador dice, miércoles, hay una tendencia de darle más puntaje a donde yo quiero que instalarlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se tiene que hacer entre varias personas para encontrar en el puntaje y en las ponderaciones, encontrar un consenso y darle el puntaje adecuado. De tal manera que eh, el factor personal, el factor que no es técnico, pueda ser mínimo. Muy bien. Esto es lo que le explicaba. Bueno, entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre localización? ¿Está claro? Distribución en planta. Bueno, hay tres tipos de procesos de fabricación. Creo que esto ya se han hecho administración industrial 1 y administración industrial 2, seguro que lo han visto, ¿cierto? Incluso localización ven también ahí en administración industrial. Pero distribución en planta también yo creo que lo han visto. Entonces, hay tres tipos, por producto, por proceso y por posición fija. ¿Cuál es por producto?
Es un proceso en el cual entra la materia prima, se procesa en línea y sale el producto terminado. ¿Entiendes? Se va a cortar en 10 minutos, nos volvemos a enganchar ya, cuando se corte. ¿Cuál es por proceso? Por proceso es cuando hay varios procesos, o sea, diferentes materias primas que entran a los procesos y luego se ensamblan y se juntan, ¿cierto? Y por posición fija es cuando el producto está fijo y todos los elementos van hacia el producto. Normalmente son productos grandes, ¿cierto? Como barcos, aviones, etc. Ahora, ¿cuáles son las características? Por producto. Por producto son empresas normalmente grandes, donde se utiliza una sola materia prima. Y probablemente de esa materia prima puedan salir varios productos. Y no hay ensamble, ¿cierto? Entra la materia prima, sale el producto. Entra la caña y sale el azúcar. Entra la soya y sale el aceite, por un lado, y la torta de soya por otro lado, ¿cierto? Entonces, estas empresas normalmente son grandes, de alta producción, de muy alta producción, pero no hacen más que 2 o 3 productos. O sea, la variedad de productos que hace es baja. ¿Sí? Además de eso, la utilización de la mano de obra respecto al volumen producido es relativamente bajo. O sea, haciendo comparaciones, haciendo relación del volumen con respecto a la mano de obra. El transporte de los productos en proceso es en forma continua. No hay almacenamiento intermedio. ¿No es cierto? Es continuo, o sea, el transporte. Entonces, esas son las principales características de los productos, por productos, de los procesos por productos. Las empresas que tienen su proceso por producto. Por proceso. Normalmente las empresas que utilizan por proceso son medianas y pequeñas y medianas, a excepción de las fábricas de autos. ¿Cierto? Las fábricas de autos, el motor lo hacen en un lado, el chasis lo hacen en otro lado, todo lo que es el chaperío en otra parte, y en una fábrica de ensamble lo ensamblan todo junto, ¿cierto? Pero es por proceso, ¿sí? Las fábricas de muebles son también por proceso, porque se hacen las patas, se hace el tablero encima, se hacen las patas y al final se une para hacer una mesa, ¿no es cierto? Se une las partes para ensamblar y hacer una mesa. De repente las mesas, el tablero de madera y las patas son metálicas, son diferentes materiales. Entonces, ¿cuáles son las características del proceso? Son empresas medianas y pequeñas en producción, tienen una producción baja, relativamente baja, y una alta variedad. Normalmente hacen mucha variedad de productos. ¿Sí? En la carpintería hacen muebles de todo tipo. De diferentes modelos, se pueden hacer hasta producción que pueda ser exclusiva para una persona, ¿cierto?
exclusividades para clientes o sectores del cliente. Entonces, tienen mucha variedad. La utilización de la mano de obra es mucho más intensiva que en las empresas por producto. Se utiliza más mano de obra respecto a la producción. Hay almacenamiento intermedio, o sea, el transporte no es continuo, hay almacenamiento intermedio, hay acumulación de un proceso a otro proceso. El transporte es intermitente, ¿cierto? Y se utilizan medios especiales, no por ejemplo, por transporte neumático, cinta transportadora, cosas así, sino se utilizan carritos, carros especiales, ¿cierto? Para transportar los productos en proceso. Y bueno, por posición fija, ya lo dije, son productos grandes, ¿cierto? Barcos, los astilleros de los barcos se fabrican en unos galpones tremendamente grandes, donde las piezas que van a armar el barco. Lo mismo sucede con los aviones, las locomotoras de los trenes. Entonces, como se fijan aquí, esto es por producto, es así. Esto por proceso, hay diferentes materias primas. Esta parte es por producto, esta parte de aquí viene por proceso. O sea, hay varios procesos aquí, 2 procesos. Esos 2 vienen a conformar el producto terminado. Si se fijan, ¿cierto? Esta utiliza más espacio que esta de aquí. Entonces, ¿por qué analizamos esto? Porque dependiendo de la distribución en planta, dependiendo del tipo de proceso, la distribución en planta de uno a otro es diferente. Los espacios que se tienen que considerar son un poco diferentes, ¿cierto? Hay toda una metodología, pero es complicada, un poco complicada, que llega justamente a esto de aquí. Más o menos cercano. Voy a ver si la puedo conseguir la metodología para que se la muestre, pero esto da mejor resultado. Cuando tenemos una producción por producto, el área de las distintas secciones que hacen al producto es aproximadamente igual a la sumatoria de las áreas que se requiere para todas las máquinas multiplicado por 2. Eso para el producto. Y por proceso multiplicado por 2,5. O sea, ¿qué área necesita la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3? El área que necesita para instalarla. Eso tiene que considerarse también los espacios necesarios para que pueda circular el operario o las conexiones que pueda haber entre máquina y máquina. Entonces, esa área se la multiplica por 2 y vamos a tener el área del galpón. Si es por proceso, esa área por 2,5 y se tiene el área que se necesita por el galpón. Por decirle, por ejemplo, si la sumatoria de todas las áreas me da 400 metros cuadrados, 400 o 4.000 metros cuadrados, podría ser un área de galpón de 20 por 20, ¿cierto? Entonces, por supuesto, eso es 400 metros cuadrados. Normalmente no es, si fuera por proceso puede ser cuadrado, pero supongamos que sea 600 metros, sería 20 por 30, ¿no es cierto?
Si fuera 1000 metros que se necesita, sería 50 por 20, ¿no? Entonces, también ese tamaño va a depender del tipo de proceso que se requiera, de todas las dimensiones del ancho y del largo. María Olich. Está llamando. Hola. Marioli, ¿cómo están? Escucha, no me depositaron. ¿No será que mañana podemos hacerlo? Sí, yo creo que mañana sí me depositan con seguridad. Ah, ya. Bueno, ya. Bueno. Está bien. Muchas gracias. Ya. Bueno, muy bien. Ok, gracias. Hasta luego. Mañana. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Por ejemplo, hemos definido ya el área del galpón, ¿no es cierto? Que sería la sumatoria de las áreas que se necesitan por cada máquina multiplicada por 2. Si el proceso es por proceso multiplicado, supongamos que me da esta área de aquí, ¿cierto? Entonces, esta área de la reproducción, eso es lo que hemos determinado. Ahora, tenemos que ver que tiene que haber una parte donde esté la parte administrativa, tiene que haber los servicios que necesita el personal y los talleres, y tiene que haber los almacenes. Por supuesto que esto yo lo he puesto así, pero hay muchas alternativas. La administración puede estar en un segundo piso aquí, ¿cierto? Dentro del galpón, en un segundo piso o un mezanine, ¿no? Hay muchas empresas que quieren ver cómo se está desarrollando su producción, que no emiten mucho ruido, entonces pueden estar adentro. Pero las empresas que tienen mucho ruido y generan mucho desperdicio o polución, la administración la sacan afuera. También los almacenes, de repente el almacén puede estar acá dentro, ¿cierto? Si es necesario. Pero a veces se necesita de que el almacén esté
fuera de la producción. ¿Por qué? Por seguridad también, porque si sucede algo aquí, no estén poco helados los almacenes, tanto de materia prima como de producto terminado, ¿no? Entonces, para eso hay sus alternativas, ¿no? Pero sí, los servicios normalmente están pegados al área de producción. También puede ser adentro, ¿cierto? Entonces el galpón puede ser de aquí hasta acá. Hay uno que está. El galpón puede ser de aquí hasta aquí. Así. Ahora, lo que sí se tiene que considerar de que tiene que haber una distancia de 7 a 10 metros de frente. Si aquí, esta es la calle, ¿no es cierto? El ingreso es por acá. Entonces, de 7 a 10 metros de frente con respecto a la primera edificación que pueda haber. Y a los costados tiene que haber 5 metros, aquí 5 metros por acá, 5 metros y 5 metros. Entre construcciones tiene que haber 5 metros también, 5 metros. Y aquí tiene que haber 5 metros. ¿No es cierto? Esto todo por seguridad y tiene que estar limpio, completamente limpio. Si ponen grama, tiene que estar la grama perfectamente cortada, que no haya matorrales por aquí, ni árboles, ni nada, ¿cierto? Esto tiene que estar totalmente despejado, de manera de que pueda entrar un camión bombero y de la vuelta por todo esto, ¿cierto? Eso es para casos de incendio que puedan haber. Entonces, a esta área hay que sumarle las otras áreas y sumarle también, considerar estos incrementos de 5 y de 7 a 10 metros a la entrada, ¿no? Entonces, así definimos el tamaño del terreno. Definimos el tamaño del terreno. Todo esto es el terreno. Y bueno, ya sabemos cuánto es el terreno que se tiene que comprar. Por ahí se compra más, ¿por qué? Porque va a tener planes de expansión, de aumentar la producción, de duplicar la producción, y se tendrá que hacer otro galpón, bueno, tendrá que tener más espacio acá, qué sé yo. Eso ya son consideraciones especiales que mucho depende de la empresa, ¿no es cierto? Y de lo que realmente necesite y quiera proyectar la empresa. Pero así es como se determina el tamaño del terreno. Se permite que acá, en una esquina, haya la estación de transformación. ¿Por qué? Porque toda industria tiene que tener una estación de transformación donde estén instalados 2 o 3 transformadores, dependiendo de la capacidad instalada que necesite. Porque las líneas de alta tensión vienen por afuera, por acá, ¿cierto? Y vienen que muy alta tensión. Entonces tienen que entrar a unos transformadores para que de aquí salgan 380 y 220, ¿cierto? Que es la que se utiliza en la empresa. Las líneas de alta tensión están alrededor de 10.000 y 6.000 a 10.000 voltios, dependiendo de la zona. Entonces ya hemos definido el tamaño del terreno, el tamaño del galpón y de todas las instalaciones adicionales que tiene la empresa. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer algunos prácticos de esto, algunos ejercicios para... Por proceso, sí. Ya.
como los procesos por producto y por proceso son diferentes, ¿cierto? Entonces, el por producto necesita un poco menos de espacio. ¿Por qué? Porque su distribución es más continua, ¿cierto? No necesita almacenamiento intermedio. Entonces, el área que se considera es el área de cada una de las máquinas, el área que requiere cada una de las máquinas, que esa área no es solamente el área que ocupa la máquina, ¿no es cierto? Sino que hay que considerar también el área de la máquina más lo que necesita para que el operario pueda atenderla, un área de circulación. Entonces, hay un incremento de esa área. Pero para definir el área del producto de un proceso por producto, un ratito, a esa área que ocupa, que se requiere por máquina, se lo multiplica por 2. La sumatoria de todas las áreas multiplicada por 2. Eso me va a dar el área total del galpón donde se va a instalar la maquinaria. Y por proceso, ¿no es cierto? El área de cada máquina multiplicada por 2,5. Yo les explicaba de que hay una metodología un poco más laboriosa, ¿no es cierto? Que llega casi a lo mismo de esto, ¿no es cierto? Pero voy a ver si la consigo, se la voy a explicar. Pero es una metodología donde toma en cuenta varios otros factores, el volumen, una serie de cosas que es interesante, pero al final de cuentas lo que se consigue es precisamente esto. El área por productos es 2 y por procesos 2,5. Se multiplica. ¿Sí? Y entonces con eso se determina esta área del galpón. A esta área del galpón hay que añadirle lo que se necesita para la administración, para los almacenes, los servicios y talleres. Como le digo, los servicios y talleres normalmente los meten dentro del galpón, ¿no es cierto? Para poder hacer un solo galpón. A veces la administración puede estar dentro también, o los almacenes también pueden estar dentro. Eso va a depender del tipo de industria. Pero si se hacen afuera hay que considerar que tiene que haber 5 metros de separación entre edificios de uno y otro, ¿sí? Entonces, considerando los 5 metros que hay y los 7 a 10 metros de frente, se llega a determinar el área total del terreno. Entonces, yo les decía que vamos a hacer un práctico para localización y la definición del terreno. Como ven, aquí necesitamos hacer dibujo. Esto hay que hacerlo en AutoCAD, ¿no es cierto? Para hacerlo bien. O en Visio también, creo que se puede hacer en Visio también. O en el Excel, si lo manejan bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a ver si tengo un práctico aquí.
No, no tengo. Ahora vamos a hacer un práctico. ¿Atrás? Un ratito. ¿Qué? Ajá. A ver, vamos a ver. Un ratito voy a dejar de compartir ya. Un minuto. Es que ayer hice un poquito de piernas, hice más. Bueno, vamos a compartir nomás. Puta, perfecto. Bueno, una fábrica de... No, vamos a ver otra cosa.
Entonces, una fábrica de puertas y ventanas de madera necesita definir dónde se localiza. Para ello, identifica 2 lugares en que en el Parque Industrial de Santa Cruz y en la zona franca de Guarnes. En Guarnes hay una zona franca. Las puertas y ventanas se destinan a la exportación. Muy bien. Entonces, ¿dónde la localizamos? Vamos a hacer. ¿Cuáles son los factores que vamos a considerar? Materia prima. ¿No es cierto? Entonces, los factores son materia prima, mercado, ¿qué más era? Servicios, ¿no es cierto? No. A ver, vamos a ver. Infraestructura. 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 Servicios. Va. Servicios. ¿Qué más? Mano de obra. Bien. ¿Qué más? Incentivos. Incentivos fiscales. Va. Este otro. Política y social, ¿no es cierto? Aspectos políticos y factores sociales. Ahora, vamos, para esto hay que analizar bien cómo es la empresa. Esta es una empresa que utiliza como materia prima la madera y que sus productos tienen que estar, se destinan a la exportación. Lo ideal, por cierto, sería que esta industria se podría instalar en la frontera, ¿no es cierto?, en alguna de las fronteras, ya sea en Puerto Suárez o en Yacuiba.
si se considera aquí en Santa Cruz. Pero no, la alternativa que tenemos es en el Parque Industrial de Santa Cruz, por algún motivo ya está definido eso, y en Guarne, ¿cierto? Ahora, la cercanía de la materia prima en el Parque Industrial o en Guarne es importante, es la pregunta. El que la localice en Guarne y eh, o en el parque industrial afecta también al mercado. Si esto se va a exportar, es otra pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los factores más decisivos aquí para que nosotros podamos ponderar aquí la ponderación? Y aquí ponemos Parque Industrial de Santa Cruz. Y aquí Parque Industrial, Zona Franca Guarne, ¿no? Zona Franca de Guarne. Entonces, ¿cuál sería lo más importante aquí? Infraestructura, servicio, mano de obra, incentivos fiscales, política. ¿Qué sería lo que, lo que le podríamos dar los mayores valores de ponderación en porcentaje? La materia prima. No tanto la materia prima, porque la materia prima igual se tiene que transportar, se tiene que traer de, qué sé yo, de Guaray, de donde existe la materia prima. Y lo mismo debe costar llevar la materia prima a Guarnes que aquí al Parque Industrial. El mercado. El mercado también lo mismo cuesta exportar de aquí o de Guarnes, sacarla a los mercados internacionales. O sea, en este caso, por ejemplo, las ponderaciones de materia prima y mercado no definen la localización. ¿Las políticas serían? De repente las políticas, ¿no es cierto? Hay más incentivos en Guarnes que en el parque industrial. La infraestructura, los servicios, ¿cierto? Los incentivos fiscales. Entonces, yo diría que pongamos, por decir aquí, un 40% si es incentivos fiscales, 40%. La mano de obra, yo le pondría a la infraestructura 20%. También los servicios 20%. ¿Cierto? Tienen que haber buenos servicios. La mano de obra 5%. Ya tengo 40, las políticas 5%, los aspectos sociales 5%. Entonces tengo 50, 55, 95.
Me paso, ¿no? Sí, 105. se pasa con 5. Me paso con 5, entonces aquí le voy a poner 10. Aquí 5 y 5. ¿Ahí alcanza? Son 10, 40, 50. Se 50. pasa con 5 también. Pasa con 5. Me pasa con 5, ¿no? Al incentivo fiscal le podemos bajar a 35, digamos. 35. Eso, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué le ponemos en puntaje? Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro, Cuando dice ahí incentivo fiscal, ¿se refiere a que el gobierno le reduce los impuestos, algo así? claro. Sí, acabo de explicarlo eso. Incentivos fiscales, por ejemplo, en Guarne, el municipio, no el gobierno, sino el gobierno municipal, sí. El gobierno municipal libera de impuestos para que durante 10 años, creo, para que los que se instalen ahí no paguen impuestos de patente, los impuestos municipales no pagan. Ya, gracias. Y además de eso, le da crédito para que se instalen, le dan, qué sé yo, crédito para los terrenos, y los terrenos son a precios bajos, no son a precios altos. Tiene una serie de ventajas. Ya, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Materia prima, la accesibilidad a la materia prima es igual para los dos, ¿cierto? Para las dos alternativas. Si tienen alguna objeción, me dicen. El mercado también, los dos son iguales. La infraestructura, también tienen la misma infraestructura los dos. Los servicios también tienen la misma, los servicios. Bueno, yo diría que mejor infraestructura tiene, porque tienen, en el parque industrial de acá tienen mejor infraestructura, yo diría 10 aquí y aquí 8. Los servicios son iguales. Ingeniero, disculpe, consulta. Sí. Cuando habla la parte de infraestructura, Se refiere a camino. Referirse cuando habla de infraestructura, en el tema de la comparación entre Santa Cruz y Guarne, se refiere a las condiciones que tiene para la industria en ese lugar. No, se refiere sobre todo a los caminos de acceso. A la accesibilidad, y si tienen energía eléctrica, ¿no es cierto? Si tienen lo que se necesita en cuanto a energía eléctrica, sobre todo. Y los servicios también, o sea, hay lugares, por ejemplo, en que la energía eléctrica para instalarse es más caro que en otros lugares. La alta tensión, no sé, en Guarne debe llegar a alta tensión. Pero hay lugares en que la alta tensión no llega fácil ahí, y hay que hacer una instalación especial, y por esa instalación la CRE le cobra para llevar la alta tensión hasta las cercanías de la industria. ¿Sí? Bueno, mano de obra, yo diría que aquí en Santa Cruz tiene mejores condiciones de mano de obra. Aquí en Santa Cruz, o sea, ¿por qué? Porque tiene universidades, centros tecnológicos, etcétera, etcétera. Que en Warner, ¿no es cierto? En Warner debe tener, pero no tanto. Entonces le ponemos 8 ahí.
Incentivos fiscales, aquí Warner tiene 10. Sí, era una preguntita, ¿no sería lo volcado ahí en la ponderación de parque industrial en Santa Cruz? Ah, ¿verdad? Estaba yo pensando que era el otro. Igual Aquí arriba en infraestructura. Y aquí 8. Sí. En infraestructura, sí. Y aquí 8. ¿Por qué? Porque en el parque industrial hay plantas de tratamiento de residuos, plantas de tratamiento de agua, hay sistemas de alcantarillado, y en Guardias no hay. No hay. Incentivo fiscal, aquí ponemos 10 y aquí 0. ¿Entiendes? Porque aquí no hay ningún incentivo fiscal. Ni los terrenos, tampoco los terrenos son carísimos ahora, antes eran baratos. Aspectos políticos, en los dos lugares tienen las mismas políticas, no hay otro. O sea, el gobierno no ha hecho nada de políticas de incentivo a los dos. En los dos lugares. No, si no hay, pues se le pone 0, no 10. Es 0. 0 aquí. Aspectos sociales no son conflictivos ninguno de los dos, ¿cierto? Ponemos 10 y 10. Y hacemos la sumatoria. Ah, no. Tenemos que hacer los puntajes ponderados, ¿cierto? Para eso lo copiamos. Lo copiamos aquí y hacemos los puntajes ponderados. Vamos a hacer aquí. Muy bien. Entonces multiplicamos aquí la ponderación por el puntaje, ¿cierto? Y hacemos un copy para todo. Esto dividido entre 100 es. ¿Sí?
Y lo mismo hacemos aquí. Porcentaje multiplicado, dividido entre 100. Por a ver, ¿por qué no apagan su micrófono? Hay uno que está trabajando, creo ahí. Y hacemos la sumatoria. $10,4 da uno y el otro 5. Ingeniero, ahí en servicio le ha puesto 19 esos. De repente puede hacer variar. ¿Dónde 19? Ah, aquí, ¿no? Sí. Porque el 0 está cerca del 9. Eso es. Entonces, ¿dónde instalamos? En el Parque Industrial de Santa Cruz, dice. ¿Por qué? Ah, aquí me equivoqué. Aquí al revés. Esto es 10 y esto es 0. En el Parque Industrial de Santa Cruz no hay incentivo. En Guarne hay incentivo. Entonces, la sumatoria del Parque Industrial da 6 y la sumatoria de la zona franca de Guarne da 8,8. Entonces, ¿dónde le instalamos? Lo instalamos aquí, en Guarne. ¿Sí? Bueno, aquí sale fácil, pero a veces no es tan fácil. Cuando se hace entre varios, se arman discusiones, pero en la discusión se tiene que llegar a un consenso. Un consenso. Son las 19:41. En la próxima clase vamos a hacer un práctico, un ejercicio de determinación del terreno para una empresa que utilice un proceso por proceso y por producto. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Esto se lo voy a pasar también. Se lo voy a pasar también en el Classroom. Bueno. Ok, ingeniero. Está bien. Ingeniero, una consulta. ¿Estas operaciones son para macrolocalización? No, esto es general? microlocalización. Para macrolocalización es otro tipo, es lo mismo. Se consideran los mismos factores. Se consideran los mismos factores para la macrolocalización. Pero los lugares son diferentes, ¿no es cierto? Aquí tendría que ser en Sudamérica, Asia, Nueva Zelanda, por ejemplo. O si es Sudamérica, San Paulo. Ingeniero, una preguntita. Si es Bolivia, Santa Cruz. Ajá, dígame. Ahí en el Parque Industrial Santa Cruz le puso 10 y en la zona franca Guarnes 10. ¿Eso siempre va a ser así o pueden ponerle ahí 15? 20? Ya le expliqué yo. La máxima nota es 10. El puntaje es 10, la máxima nota. No puede ponerle 15. La calificación es de 1 a 10. ¿Ya? Y en el otro lado que dice 0,5. 0,5, no hay nada que diga 0,5. 5 no. Ahí dice Parque Industrial Santa Cruz 0,5 en materia prima, dice. Esta es la multiplicación de 10 por
por el 50%, por el Ah, ya, 5%, 5%, Ah, ya, ya, ya. 5%. Esto está dado en porcentaje. Esto de aquí está dado en porcentaje. Ya. La suma, ese valor de 6 que salió al porcentaje. final del Parque Industrial Santa Cruz, la cifra final 6 dice es la suma, ¿no ve? Es la suma. ¿Eso La qué suma. representaría? Que la suma de los factores aquí le da 6 puntos en total. Y la suma de los factores aquí le da 8.8. Quiere decir de que el que tiene mayor puntaje es el lugar adecuado para instalarlo. Ah, ya, el lugar donde conviene más instalar la planta o algo así, ¿no? No, es el lugar donde conviene más instalar la planta. No ya, algo ya. así, sino es el lugar. Es donde conviene más instalar la planta. Ya, ya, gracias, ingeniero. El lugar más conveniente. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mencionó de que había alguna tarea. No hay tarea todavía. Les voy a poner ya. un práctico para que hagan después. De localización y de la determinación del área del terreno. ¿Ya? Pero en la próxima clase vamos a hacer la determinación del área del terreno. Esto Ya. de aquí se lo voy a dejar en el Classroom también. ¿Ok? Muy bien. Ya, yo recién me he añadido, recién me añadí al grupo. El Classroom, ¿cuál sería el código para entrar? Pregúntele a su compañero. Ya, Ya. si quiere, ahorita voy a entrar a ver. A ver. Está en el WhatsApp. Ya se encuentra el código en WhatsApp. Ya lo mandaron al WhatsApp. Ya está el WhatsApp también. Ya, muchas gracias, compañeros. Gracias. Y lo siento. Este es el código de Classroom. Anóteselo. Ya lo anoté. Gracias. Muy bien. Ok, entonces. Hay 44. Muy bien. 43. Nos vemos en la próxima clase. El día miércoles. ¿Ok? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, pues, gracias, Bueno. ingeniero. Ingeniero. Nos vemos. Chao, compañeros. Chao. Chao, chao.